con la nueva ministra de Transporte, pues yo no he hablado con ella. Yo creo que debería el gobierno nacional destinar esos recursos, darnos respuesta de los del año pasado, porque ya hemos enviado una carta también al presidente y a la ministra diciéndole, bueno, acá hay un compromiso que había el año pasado, por favor cúmplanlo porque ponen en grave riesgo la obra. Y ahora tenemos este nuevo baldado de agua fría donde todas las acciones están sobre la mesa. Puede haber una acción legal, lo mismo está evaluando Bogotá. Ayer, por ejemplo, los secretarios generales de Alcaldía de Bogotá y Alcaldía de Medellín revisando estos decretos. Hay otras regiones afectadas. Esto afecta a muchas ciudades, afecta a muchas regiones. Y yo sí diría que el mensaje al gobierno es, hombre, no frenen el desarrollo. Estas obras generan empleo, estas obras generan bienestar. Las obras no pueden quedar en la mitad. Estas obras van avanzadas. Mira, el metro de Bogotá va a más de un 50% de avance de obra. Esta obra del metro de la 80 vamos ya en casi un 30% de avances de obra. Estamos en la fase también de gestión predial, donde hay que dar los desembolsos y los pagos a las viviendas y a los comercios con las cuales ya se ha negociado haciendo la gestión predial. Entonces, estas obras, cuando se quedan en el limbo, se van quedando ahí. Y después el daño para las ciudades y para la gente son inmensos. Los costos financieros de parar una obra y los riesgos después para no poder arrancar por las demandas de los contratistas elevan los costos y los tiempos de ejecución. Que el presidente y el gobierno tienen que ser responsables con el manejo del país. Esto no es recortando por recortar, o recortando donde entonces hay críticas hacia su gestión. Que recorten en burocracia, que recorten en otros temas que no tienen sentido en el país, pero ¿por qué castigar a la gente y por qué castigar a las regiones? Nuestro llamado es a la sensatez y a que se le cumpla a las regiones, porque nosotros no le estamos pidiendo un favor, es una obligación por ley, por vigencias futuras, como yo tanto digo. Mire, yo no espero que el presidente Petro nos quiera, yo lo único que espero es que él gobierne y que cumpla la ley, nada diferente a eso. Es el alcalde de Medellín también con la queja, el lamento, la advertencia de lo que significa el recorte que ha sido decretado por el gobierno nacional, 12 billones de pesos en total. Alcalde Fico Gutiérrez, gracias, feliz día. Chao. Un abrazo, Néstor. Lo mismo, señor, son las 8 de la mañana, 2 minutos. Felipe, este es el costo que está poniendo el presidente Petro a pagar a regiones, a organismos. La verdad, hay que decirlo, Felipe, este es un recorte también en muchas entidades del Estado, no solo para las regiones. Se quejan en el Consejo Electoral, se queja en la Alcaldía de Medellín, se queja la Alcaldía de Bogotá, pero este tijeretazo es al por mayor. Pero usted me explica, Felipe, por ejemplo, cómo es que le recortan el presupuesto o le aplazan el presupuesto, para ser rigurosos técnicamente, en más de 700 mil millones de pesos al Ministerio de Defensa, cuando por otro lado, por la puerta de atrás, van a crear impuestos para darle presupuesto a ese mismo ministerio en el marco de la conmoción interior, por ejemplo. Sí, tiene razón. No, y la venganza, claro. Se nota la venganza contra las regiones, Néstor. Eso es claro. Bogotá, Medellín, en fin, Cundinamarca, que lo acaba de explicar el gobernador Rey. Es decir, también son las vengancitas del presidente Petro contra las regiones. Ahora, Felipe, ¿no? Le sugiero que lo lea exactamente al revés. Es el presidente Petro, como van a volver a presentar a una reforma tributaria, el presidente Petro presionando a través de las regiones a los congresistas, diciendo, me vuelven a negar la reforma tributaria, miren en lo que vamos. Así que esta es una manera también de ablandar, de allanar el camino para la discusión sobre la reforma tributaria que viene. Sí, Néstor, pero una cosa es aplazar los presupuestos de los ministerios. Cuestionable o no, yo estoy de acuerdo con Ricardo en que el de defensa es una contradicción que lo estén aplazando cuando están pidiendo por otro lado plata para el Catatumbo, pero lo que es muy grave es el incumplimiento de los convenios de cofinanciación. Eso es otro nivel de incumplimiento, porque no es aplazar el presupuesto propio, sino algo que firmó la nación, que respaldó créditos internacionales, porque es que aquí está la banca respaldando y cofinanciando estos proyectos como el Metro de Bogotá, y decir sencillamente, no, yo este año no tengo cómo pagar y aplazo lo que había pactado para julio y para enero del año entrante. Cuando los componentes de flujo financiero están pactados desde el 2017. O sea, es que es muy grave esa credibilidad
por debajeada de la nación colombiana, porque eso obviamente tiene implicaciones en la posibilidad de salir a buscar financiamiento internacional. Pero mire los golpes, María Consuelo, son Consejo Electoral, Regiotram en Cundinamarca, Metro de Bogotá, las obras en Medellín, el metro de la 80 en Medellín, el túnel del Toyo, el metro de la 80. Así que estamos hablando de un golpe generalizado, la verdad, que todavía tiene posibilidades de arreglo, porque el gobierno está hablando... No hemos hablado de otro golpe que va a tener consecuencias serias, Ricardo, y es que le recorta 2,7 billones de pesos, Aurelio, a Colpensiones, a portas de que supuestamente entre en vigencia la reforma pensional. El golpe es muy fuerte. Señor Aurelio. Mire, Néstor, lo que hay aquí de fondo es una crisis fiscal que cada vez es más profunda. Es que estos son aplazamientos sobre aplazamientos, ¿sí? Es que no se le olvide que el año pasado, o con respecto al año pasado, hubo aplazamientos, voy a mencionarle 3 o 4 para no hacer muy largo, pero fíjese usted que se aplazaron en el sector eléctrico, hay aplazamientos por 7 billones entre subsidios y la cuestión tarifaria. En salud, 2,3 billones. En Invías, por 1 billón. En contratistas, en otras entidades, otro billón. O sea, que así rapidito al desgaire, son casi 13 billones que están aplazados del 2024. Y ahora aparece un aplazamiento sobre el aplazamiento. En ese sentido tiene razón el alcalde Gutiérrez cuando dice, no, es que es un aplazamiento sobre otro aplazamiento para esta obra específica. Y mire, el fondo de la crisis está en la caída del recaudo en el año 2024. En el año 2023 el recaudo fue de 279 billones. El año pasado, lápiz y papel, 267 billones. O sea, que de entrada hubo cerca de 8 billones menos. Sí, pero cuando usted lo lleva a pesos constantes, se le vuelven 26 billones. Le están echando, entonces, como usted sabe, la culpa no a la caída del recaudo, sino a la reforma tributaria. Claro, a la que no Néstor, fue, quiero decir, al hundimiento de la reforma tributaria. Claro, a la famosa ley de financiamiento. Usted le puede aprobar la ley de financiamiento de 12 billones, que acordemos, de esos 12 billones, 6 eran de más deuda, y no resuelve el problema. Aquí el gobierno colombiano viene muñequeando, viene maniobrando, viene haciéndole filigrana a una crisis fiscal, aplaza aquí, recorta allí, aplaza acá, y la verdad es que el gobierno nacional, el ministro Guevara, tiene el deber, tiene la obligación de salir y decirle al país, de decirle a los prestamistas, de decirle a los contratistas de grandes obras cuál es la realidad fiscal de Colombia. Pero eso de estar sacando cada 2 meses decreticos de aplazamientos, de recortes y haciéndole el esguince al problema, nos va a llevar a un estallido fiscal en Colombia si esto no se corrige de fondo. Ya vamos en el tema inclusive de las elecciones del año entrante, que de las muchas alertas, por supuesto, es una de las particularmente graves de esta mañana. 8 minutos. Álvaro, señor. A nadie le gusta que le recorten y lo fácil es achacárselo a Petro, que es quien aplaza, pero el hecho mayor es que no hay opción a aplazar los presupuestos. No es recortar por recortar, como dice el alcalde de Medellín. También se aplazan proyectos del gobierno. La responsabilidad inicial es de los congresistas que celebraban el hundimiento de la ley de financiamiento. Se les olvidó que después venían recortes dolorosos. Por eso es que los congresos anteriores aprobaban las leyes de para financiar el presupuesto, porque desfinanciar el Estado genera problemas muy grandes y responsabilidades políticas grandes. Pasó lo mismo que con el hundimiento de la reforma a la salud, que la hundieron en lugar de reformarla, y con eso solo le entregaron el manejo de la salud a Petro. Aquí le entregaron el manejo del presupuesto totalmente a Petro, cuando realmente es una función conjunta con el Congreso. Porque nada es más político que decidir un presupuesto nacional, en el Congreso y fuera de él. Y obviamente Petro pues iba a hacer los recortes en función... quiere decir caprichoso y subjetivo, ¿verdad? No, político. Los congresos deciden en función política, porque los congresos son esto políticos. No lo decidió el Congreso, estos son voluntades del gobierno. Eso es lo que estoy diciendo. Aquí sí y aquí no. Eso es lo que estoy diciendo, Néstor. El proceso de decisión presupuestal en todas partes es muy político, depende de las fuerzas políticas que jalan para un lado y para el otro. Cuando los congresos renuncian a eso, pues se lo entregan a Petro, que lo maneja en función política también, y obviamente Petro iba a aplazar inversiones que no son las sociales. Mire, sobre eso, Milei hizo los recortes porque Argentina estaba en una situación distinta, de casi quiebra, y asumió un costo político alto.
el Congreso colombiano quería quedarse con el triunfo de la motosierra y sin el costo, una ingenuidad porque Petro obviamente los iba a someter a lo que los está sometiendo y les va a tocar aprobar una nueva ley de financiamiento, porque es muy complicado dejar a un Estado sin financiación cuando hay compromisos anteriores. Lo fácil es decir que ejecuten y que no hagan gastos nuevos, pero en el Estado colombiano, el presupuesto colombiano, son muy pocos los gastos nuevos, la mayoría obedece a gastos que son permanentes o que ya están comprometidos. La inversión tiene mucho de vigencias futuras. Entonces es cuento eso de que se puede recortar el mal gasto porque el presupuesto colombiano es muy inflexible. Pero sí. yo sí creo, Néstor, que hay una gran contradicción. Echarle toda la culpa a la caída de la reforma tributaria es no ver también por otro lado. Eran 8 billones, ¿no? Sí. Ahora esos 8 billones son 12 billones, María Consuelo, son 12 billones, pero el total del presupuesto son 520. Caída es decir, realmente del recaudo. De acuerdo, pero Néstor, sí, tiene, de acuerdo, la caída del recaudo, pero Néstor, yo sí creo que hay una gran contradicción en ser el gobierno que impulsa el gran cambio a la Constitución para descentralizar los recursos del Estado, que lleguen más recursos a las alcaldías, a las gobernaciones, porque reconocemos que el centralismo ha impedido el desarrollo de ciertas regiones, y a la vez ese mismo gobierno, cuando decide un recorte de 12 billones de pesos, insisto, de un presupuesto total de más de 520, es que estamos hablando no es que le esté quitando el 30% al presupuesto, si le estuviera quitando un porcentaje muy alto, uno diría, bueno, no, claro, todos tienen que pagar los platos rotos de que de verdad hay una desfinanciación y hay que repartirlo de manera ecuánime, pero lo que estamos viendo es que la decisión del presidente es castigar particularmente, no a su gobierno, o a sus entes del Ejecutivo Nacional, sino especialmente a compromisos en vigencias futuras, y a mí me parece profundamente contradictorio con la reforma que acaba de impulsar el ministro Juan Fernando Cristo. También, Néstor, hay que decirlo, es de la mayor gravedad, en esto coincido con el alcalde Galán, que los compromisos de la nación, es que no son los compromisos de Petro, ni de Duque, no, son los compromisos de la nación en contratos soberanos para la construcción del metro, para la construcción de las autopistas, que el Estado, que ha hecho unos contratos a 20, 10 años porque se requieren, empieza a incumplir, es un antecedente gravísimo para las inversiones en infraestructura en este país, muchas de ellas con iniciativa privada o asociaciones público-privadas. Y lo último, es evidente, como usted lo decía, Néstor, que la estrategia del presidente es ¿cuál? Es decirle a todos los que votan en la Cámara de Representantes y en el Senado de la República, mire, si ustedes no me aprueban la ley de financiamiento, pues esos aplazamientos, porque realmente no, el gobierno no está mostrando que se cancele ese gasto, sino lo aplaza. ¿Y lo aplaza hasta cuándo? Hasta que me aprueben mi reforma tributaria. Entonces es evidente que la estrategia va a ser inevitable. Entonces se está presionando a través de las regiones. Imagínense lo que están haciendo hoy los alcaldes, las platas comprometidas, Felipe, pues todos llamando a sus congresistas a ver qué hacemos, porque la encrucijada se creció por cuenta de la caída. Sí, Néstor, pero es que gobernar así es a punta de venganzas y a punta de trampas, pues, de triquiñuelas. Eso no está bien, Néstor. No está bien porque él no está pensando realmente en los intereses del país. Felipe, no está pensando. Una precisión de carácter técnico. La tributaria de hace 2 años y medio, la primera del gobierno Petro, convirtió a este gobierno, este presupuesto, en el mayor de la historia. Crecieron mucho el presupuesto. No es que estemos hablando de un gobierno que no tiene plata y al que no se le pasó. Ya le aprobaron una reforma tributaria al comienzo de este gobierno. Néstor, pero por fuera de esa lógica... Por fuera de esa lógica de que esto trate o no, de que esto tenga la intención de presionar a las regiones para que a su vez presionen a sus representantes a la Cámara para que aprueben una reforma, hay uno de estos recortes o uno de estos aplazamientos que no es de carácter regional y que seguramente va a tener una lectura política muy adversa, que es la del Consejo Electoral, Néstor. Mire, yo creo que una de las cosas que va a pasar este año en Colombia, por esta y otras razones, es que se va a ir generalizando la idea, no digo yo que esto sea correcto, no, pero se va a ir generalizando la idea de que el presidente, por capricho personal, está tratando de alguna manera de sabotear las elecciones de 2026. Además, porque acuérdense que esta no es la primera vez. Recuerden que la ponencia del presupuesto hace unos meses tenía una norma muy rara que sometía el presupuesto de la registraduría a una especie de administración del Ministerio de Hacienda que le iba dando la platica a voluntad a medida que pasaba el tiempo. Luego vienen las inspecciones de la Superintendencia
Presidencia de Industria y Comercio a la Registraduría, ¿cierto? Ahora esto, yo creo que va a ser imposible sacar del tablero político colombiano, Néstor, la idea de que el gobierno de alguna manera está tratando de sabotear el proceso electoral. Están llegando los colombianos deportados de Estados Unidos en segundos testimonios y está aclarando, atención, esta mañana su papel en la crisis del domingo el expresidente Álvaro Uribe, desmintiendo un poquito la teoría del New York Times de que él había sido un jugador en la sombra. 8:15 minutos. Alex Saab se salió con las suyas. Le ganó el pulso a la Fiscalía General de la Nación y va a recuperar los bienes que le fueron incautados en el 2021 cuando fue acusado de lavado de activos. Los bienes suman más de 38.000 millones de pesos y en la lista hay desde sociedades que en su momento la Fiscalía señaló de ser fachadas para lavar activos y una mansión ubicada en el barrio Río Mar en Barranquilla que tiene piscina y una cancha de tenis. La Fiscalía no pudo probar que esas propiedades hubieran sido adquiridas por la importación y exportación ficticias por más de 25.000 millones de pesos con Shatex, que era la empresa de la que él era socio mayoritario. Por esa razón, la SAE deberá parar sus planes de subasta y devolverle el dominio de los 6 bienes, porque el dinero salió de 2 contratos que Saab tuvo con el gobierno, uno por $60 millones y otro por más o menos $292 millones y más de $12 millones que ingresaron a las cuentas de la compañía promotora Dubera como empresa receptora de inversión extranjera que provenían de 2 sociedades en Panamá y que no tenían ningún cuestionamiento irregular en su patrimonio. Menciona a varios funcionarios, exfuncionarios, actuales congresistas, el diario New York Times, pero el más relevante que menciona con nombre propio es el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Dice el diario en este artículo que lo que da detalles es sobre esas horas críticas en las discusiones diplomáticas. Dice el periódico, al menos 3 expresidentes, entre ellos Uribe, un líder de derecha que ha estado en desacuerdo con Petro durante mucho tiempo, también se ofrecieron a ayudar para sortear la tormenta. Un funcionario con conocimiento de los acontecimientos dijo que Uribe había llamado a Laura Sarabia y le había dicho, en esencia, abro comillas, tenemos diferencias con el presidente Petro, cometió un error, pero tenemos que resolver esto. ¿Cómo puedo ayudar? Supuestamente, según el relato que cuenta el New York Times, Sarabia instó al expresidente Uribe a llamar, abro comillas, a sus amigos en Washington, incluido el nuevo secretario de Estado, Marco Rubio. Dice el diario, el New York Times, que estos relatos se basan en discusiones dentro del gobierno Petro y con la administración Trump, están basados en parte en entrevistas con un funcionario del gobierno Petro y con un funcionario de alto rango saliente del gobierno Petro. Los 2 funcionarios solicitaron el anonimato para describir sus discusiones delicadas, pero es el dato entonces que da el New York Times en el marco de el desenlace de esta novela, en donde la labor del expresidente Álvaro Uribe fue clave. Una emoción sana es el miedo. Gracias a este impulso emocional, sabemos si estamos en peligro. 8 de la mañana, 18 minutos. Acaban de llegar los colombianos. Está poniendo el presidente Gustavo Petro algunas fotografías en su cuenta de redes sociales. Dice el presidente, son colombianos, son libres y dignos y están en su patria donde se les quiere. El migrante no es un delincuente, es un ser humano que quiere trabajar y progresar, vivir la vida. Felipe, tome un poquito esto con pinzas. Hay gente aquí deportada que sí venía con procesos judiciales de Estados Unidos. Pues, ¿Sí? Sí. No, ¿cómo? No, porque es que según... No, ¿cómo que sí? Hay algunos que... No, pero, pues algunos, no pues, todos. Claro. No, pero... Generalmente vienen esos vuelos con personas padre, que tienen cuentas pendientes por el hecho con la de ser, justicia y otros no. Ver, padre, no me ponga cara de sorprendido. Claro que hay unos deportados colombianos cuyo único delito ha sido entrar ilegalmente a Estados Unidos. En eso estamos de acuerdo. En Estados Unidos es delito. Que en Estados Unidos ya es un delito, pero de acuerdo. Bueno, pero en Colombia no, en eso estamos de acuerdo. No, pues en Colombia no es delito nada de lo que pasa en Estados Unidos. Sí. Pero hay unos colombianos que llegan ilegalmente a Estados Unidos y se dedican al mundo de la delincuencia. ¿Les sorprende? ¿De esos venían? Pues esa es mi pregunta, pues es la pregunta que hago. Pues claro que venían de esos. Okay. Pues claro que venían de esos. ¿Cómo identifican a un colombiano que está ilegalmente
en Estados Unidos. Lo cogen por una multa de tránsito, lo cogen en una redada, que es lo que incrementó Trump, lo cogen cometiendo otro delito y entonces le dicen, usted es ilegal, cometió un delito y lo vamos a deportar. Esos son los que están llegando en este momento. Repito, Felipe, para que no haya malos entendidos. De estos, muchos ilegales que no merecían las esposas, ni los grilletes, ni las cadenas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Otros, claramente en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos hay delincuentes gringos, y en Estados Unidos hay delincuentes centroamericanos, en Estados Unidos hay delincuentes colombianos. Humanos. Y estos, los 110 que acaban de llegar, este es un salpicón de todo. No es que porque ser colombianos y por venir deportados son dignos y son angelitos todos. Hay muchos aquí que el único pecado que cometieron fue entrar a Estados Unidos por el hueco, por la frontera ilegal con México. 8:20 minutos desde el aeropuerto de Catán. Felipe García. Hola Néstor, sí señor, lo saludo a esta hora con Alexander, un ingeniero que llegó hace apenas 12 días al Paso, Texas, y allí lo tuvieron las autoridades norteamericanas. Don Alexander, bienvenido a Mañanas Blue. Cuéntenos, ¿cómo fue estar en esos centros de detención y cómo fue el vuelo de regreso de ustedes, todos los colombianos, acá al país? Pues el estar en los centros es una experiencia siempre desagradable. El vuelo de regreso fue excelente trato nos dieron en el vuelo y pues no, ya estamos acá. Usted dice condiciones desagradables en ese centro de detención, ¿por qué? Los tenían amarrados de pies y de manos, me contaba la alimentación, ¿cómo fue? La alimentación pues es pésima, es una alimentación pues como que cumpla con las normas y amarrados cada que nos desplazan, cada que hacen un desplazamiento pues se amarran. ¿Qué saben ustedes de lo que ocurrió en el país justamente y del por qué devolvieron esos vuelos a Estados Unidos? No sabíamos nada de eso. O sea, hasta ahora usted se viene a enterar de la crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos. Hasta ahora no estamos dando cuenta de eso. ¿Qué más le dijeron las autoridades norteamericanas? ¿Cuánta plata se gastó usted llegando a los Estados Unidos? $10,000 y las autoridades americanas pues no dan declaraciones, simplemente te deportan y ya. ¿Y cómo fue esa llegada a Estados Unidos? Justamente usted salió de aquí de Colombia y cuando llegó, ¿qué pasó? No, pues hago la entrega, la migración de Estados Unidos y ya entro en el proceso para pedir asilo y ellos pues simplemente lo niegan y te deportan y listo. O sea, ¿qué se dedicaba aquí en el país y qué va a hacer ahorita que llegó a Colombia? Soy ingeniero mecatrónico. Ahorita que llegué, pues no sé aún. ¿Qué pasó con las maletas que llevaba? Veo que usted no trae cordones y que lo único que trae, Néstor, le cuento, son el cargador, se puede decir, de su celular y sus papeles, su pasaporte y su cédula, incluso su libreta militar que vemos allí en las imágenes. ¿Qué pasó con sus demás pertenencias? Ellos botan todas las pertenencias, solamente te dan documentos de identificación y celular y listo. En el vuelo usted de pronto vio niños en el centro de detención donde usted estuvo, había niños, ¿cuántas personas o cuántos niños más bien había ahí? Como unos 10 niños aproximadamente, y personas todos como 90. Deme un segundo, Néstor, lo voy a condicionar. Su merced, ¿se puede poner esto un segundo, por favor? Néstor, gracias, lo escucha hasta ahora don Alexander desde aquí, desde el aeropuerto. Aquí lo estoy oyendo y lo estoy viendo. Alexander, bienvenido, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Le entendí que usted entró o intentó entrar por un aeropuerto a Estados Unidos, ¿o por dónde entró? Por tierra, Ciudad Juárez a Nuevo México. ¿Y usted cómo llegó a Juárez? En avión. Tomó un vuelo a México. Llegó a Ciudad de México. México, Juárez, que es en el norte, y de ahí atravesó la frontera ilegal. Es correcto, sí. Y llegó a la frontera y apenas llegó a la frontera, ¿qué hizo? ¿Logró pasar a territorio norteamericano? Nosotros buscamos la migración para entregarnos. ¿Usted buscó migración? Es correcto, sí. ¿Y por qué pidió asilo? No, para tratar de estar de una forma legal en el país. ¿Usted iba acompañado de quién en ese vuelo y en ese trayecto, Alexander? ¿Familia? No, solo con Dios, solo con Dios. ¿Usted cuántos años tiene? ¿30 y pico? 36. ¿Y estaba sin trabajo en Colombia? No, yo tengo empleo acá. ¿Y por qué se fue ilegal a Estados Unidos entonces? Ambicioso que es uno. ¿Pero por qué ambicioso? Quiere más dinero. ¿Y en Estados Unidos alguien le había dicho que aquí pagan tanto, Alexander, véngase? Sí, claro que sí. ¿Y por qué no pidió la visa si tenía trabajo? Porque no tengo cómo demostrar arraigo al país. ¿Y por qué? ¿De dónde es usted, Alexander? No, por no tener propiedad raíz y cosas así, entonces... ¿Pero intentó la visa? ¿Intentó la visa en algún momento? No lo intenté porque ya sabía esas condiciones necesarias para la visa, entonces era perder tiempo.
¿Y usted contrató lo que llaman allí en la frontera coyotes? Es correcto, sí. ¿Cuánto le cobró un coyote de esos? Ellos cobran como $8,000, $10,000. Plata que usted perdió, por supuesto. Es correcto. ¿Y usted cuándo llegó a Estados Unidos, más o menos, Alexander? Hace 12 días, 13, algo así. Ah, ¿le duró poquito esto? Sí. Llegó, pasa la frontera ilegalmente, se entrega a migración, pide asilo, lo capturan y estuvo estos 12 días detenido ¿en dónde? En El Paso, Texas. En El Paso, Texas. ¿Y allá qué vio en esa detención de estos 12 días, Alexander? Pues no, lo normal que usted puede ver en una cárcel, personas encerradas. Nada del otro mundo. Cuando usted llegó todavía no estaba Donald Trump de presidente. Todavía no estaba. Sí, y cuando se posesionó Donald Trump, ¿eso comenzaron a temblar todos allá? Cambió todo el panorama cambió. Sí, ¿y usted qué esperaba? ¿Alguien le dijo, usted llega, pide asilo y se puede quedar aquí en Estados Unidos? Sí, te dan permiso de trabajo, cosas así. Sí, funciona, ha funcionado. Pero ya no funcionaba. Digamos, ¿Quién le dijo a Alexander que eso funcionaba? No, personas que lo han hecho, que son allegadas a uno. ¿Y usted pensó, llego, pido asilo y me quedo allá y la saco barata? Es correcto, sí. ¿Y le salió carísimo, me da la impresión? Salió cara. Sí. ¿Perdió no solo el tiempo, la plata y el trabajo que tenía también lo perdió? Ya renunció, sí. Ah, usted había renunciado. ¿Dónde es la empresa en la que usted trabajaba, Alexander? ¿Medellín? Metro de Medellín. Claro. Trabaja en el Metro de Medellín. Ah, ¿usted trabajaba en el metro? Sí, como funcionario público. ¿Le puedo preguntar cuánto se ganaba en el metro? Como $1,000. 4 millones y pico, mejor dicho. ¿Y ahora? No, pues, a echarle ganas, ¿qué más vamos a hacer? Sí, de acuerdo. Alexander, cuénteme de ese tratamiento que le dieron ayer a usted durante esos 10 o 12 días que estuvo preso. ¿Cómo los tratan? No, pues, la verdad lo tratan a uno bien, que se va a poner uno a decir mentiras. Solamente es lo de las cadenas cuando te mueven, de resto, bien. Pero ¿qué quiere decir que lo tratan bien? Pues te dan la comida, te dan dónde dormir, dónde descansar, te dan ropa para que te cambies, te dan útiles de aseo, todo ese tipo de cosas. La familia pues las tratan diferentes, los niños, todo. ¿Sabe por qué me sorprende que usted me diga que lo tratan bien? Sí. ¿Por qué? ¿Te sorprende? Pues no sé por qué lo sorprende. Me sorprende porque aquí ha habido una película y una pelea política durísima porque el presidente Petro se la jugó y está peleando con Donald Trump. Donald Trump le quitó la visa mientras usted estaba detenido. Aplicaron sanciones económicas contra Colombia y esa es la razón por la que hay tantos periodistas hoy recibiéndolos a ustedes, porque el presidente Petro dice que las condiciones en que ustedes estaban allí y en las que los trajeron son condiciones indignas. Pues en las condiciones en las que nos mueven sí son indignas, eso sí es verdad, pero las condiciones en las que nos tratan ellos como tal allá pues son aceptables. Hay que entender que es una cárcel. Vea una cárcel colombiana como lo tratan a uno, es peor. Sí, esa es una buena reflexión. Aquí sí, obvio. Muy preocupados por los presos colombianos en Estados Unidos y los presos colombianos y en las cárceles que... Alexander, ¿a usted le pusieron cadenas, grilletes, esposas en algún momento? Sí, claro que sí. Cada que van a hacer un desplazamiento en buses o en aviones te amarran por seguridad. O te esposan. Claro. ¿Te amarran qué quiere decir? Pues te ponen grilletes en los pies, cintura y manos. Sí. Alexander, ¿usted tuvo la posibilidad de estar el domingo en el vuelo que venía a Colombia y fue devuelto por las autoridades colombianas? No, eran unos compañeros, pero sí tengo pues conocimiento acerca de ese vuelo. ¿Y cómo fue esa historia? ¿Qué le han contado? Ellos venían de San Diego hacia Colombia. Pues le habían dicho que el vuelo duraba 7 horas y no sé qué ocurrió, como a mitad de camino los desviaron, no les dijeron nada. Simplemente desviaron el personal y los llevaron al Paso, Texas, a esperar. Sí. Esta es la historia a la que usted le pregunta, Ricardo, de los colombianos. La historia de Florero de Llorente. Inadmitidos en la madrugada. La historia. ¿Y ustedes cómo se enteraron de esa historia, Alexander? Alguien llamó un familiar y más o menos le comentó, pero no teníamos como tal conocimiento pleno de eso. ¿No tenían detalles? No, hasta ahorita me estás dando de cuenta de lo que había sucedido. ¿A usted cuándo le dijeron a Alexander que iba a ser deportado a Colombia?
Como 6 horas después, ya me entregado la migración. Sí, claro, pero inmediatamente, prácticamente. Pero usted pasa 12 días en el centro de detención en El Paso, y este último tramo, ¿cuándo comienza? ¿En qué momento le dicen a usted, ya llega el avión por ustedes, ya se van para Colombia? No, ellos nunca te dan ese tipo de información, tenés que esperar. ¿Lo sacaron amarrados y lo subieron al avión? Es correcto, sí. Esta vez no lo hicieron amarrados, sí. Esta vez no nos amarraron porque veníamos en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana. Claro. ¿Pero subieron amarrados? Diferente. ¿Subieron amarrados al avión y allí les quitaron las cadenas? No lo hicieron porque sabían que veníamos en un avión de nosotros. Sí, ¿qué pasa con su familia, Alexander? ¿Dónde está su familia? No, en Medellín, está en Medellín. Lo deben estar escuchando en este momento. ¿Usted dejó hijos en Medellín, Alexander? No tengo hijos. No tiene hijos. Alexander, déjeme hacerle una pregunta final, porque sé que se tiene que ir. ¿Por qué pidió asilo usted en Estados Unidos? Por motivos económicos. Tratar de mejorar como los ingresos. Pero para llegar a Estados Unidos, el asilo debe tener una causalidad política, tiene que ser por algún rollo que usted tuvo en Colombia. Estoy asilado porque me están persiguiendo por algo, por alguna razón, ¿o no? Es correcto, sí. Por políticas. ¿Y usted para qué nadie dijo? es un secreto que el país. ¿Usted dijo que usted era un perseguido político? Es correcto, sí. Para nadie es un secreto pues que el país sí tiene pues como tal sus inconvenientes. Aunque en mi caso particular pues no tengo ningún tipo de inconveniente. O sea, usted fue allá a decir que tenía inconvenientes, aunque aquí entre nos no los tiene. Es lo que todo el mundo hace. Sí. Esa es la realidad de muchos, ¿no? Sí. Alexander, y usted se fue por... Tiene razón en que llega mucha gente pidiendo asilo, inventándose razones, temas de persecución, violencia, desplazamiento. Alexander, usted dice que se fue por razones económicas y da una cifra que usted le paga al coyote para terminar pasando la frontera. $8,000, que eso mal contado son 30 y pico millones de pesos. ¿Esa plata usted la pidió prestada aquí en Colombia para irse a Estados Unidos? No, yo la tenía. ¿Y eran los ahorritos? Algo así, sí. Vale, Alexander, gracias por contarnos su historia esta mañana. Aquí le deseo suerte en Colombia. Vale, bueno, hasta luego. Chao. Felipe, ¿están saliendo los otros deportados en este momento? Veo en las imágenes. Néstor, sí señora, a esta hora están saliendo, estas son imágenes en vivo a través de nuestro canal de YouTube de las personas que están llegando, justamente los deportados, se ve menores de edad, incluso aquí llegando al aeropuerto del Dorado de Bogotá. Las primeras que salieron fueron un grupo de mujeres, vemos que no tienen cordones en ninguna de ellas, son aproximadamente un grupo de 50 personas. Carlos Gómez. Don Carlos, cuéntenos las condiciones en las que lo traían, don Carlos. Colombia nos trató muy bien, gracias a Dios. Nada más le pido al presidente Petro que no deje a los demás allá porque el trato es horrible. ¿Lo esposaron? No sé cómo estuvo. ¿Qué piensa de que el presidente Donald Trump le diga a usted de criminal? ¿Cómo? ¿Qué piensa de que el presidente Donald Trump se refiere a usted como un criminal? Horrible lo que están haciendo con los emigrantes. ¿Cuántos días llevaba usted en Estados Unidos o cuánto tiempo? 15 días. ¿Cómo fue su travesía? ¿Estuvo esposado? ¿Cómo estuvo usted? ¿Qué tanto afecta a su familia en este momento? Bueno, son las declaraciones de Carlos Néstor. Vamos a intentar hablar con otra persona, otro de los deportados aquí en el aeropuerto del Dorado de Bogotá. Fíjese un tema, Carlos todo está haciendo en una cosa. Les dijeron que los iban a deportar en el gobierno de Joe Biden, del demócrata Joe Biden. Los van a subir al aeropuerto, ¿no? Los van a subir al aeropuerto, Néstor y Ricardo, los van a subir por el ascensor, no sabemos hacia dónde los dirigen, supongo yo que a una sala de la Cancillería, lo están viendo ustedes a través de nuestro canal de YouTube. Los subieron escoltados con policía, incluso con la Cruz Roja, hacia un ascensor y van hacia un segundo piso. Hay menores de edad, hay mujeres y niños aquí en ese ascensor que... justamente están alegando, Néstor, perdóneme la expresión, del por qué los están metiendo en este ascensor como una lata de sardinas. Ustedes ven a través de nuestro canal de YouTube. Para que usted lo están metiendo como una lata de sardinas, ahí veo, metieron 30 en ese ascensor, Felipe. ¿Sabe por qué? Sí, señor. Para que usted no los pudiera entrevistar. Escuchemos a don Carlos, Néstor. Voy a intentar preguntarle otro tema. Horrible. Eso cogieron a mi hijo y lo esposaron, a uno le daban comida dañada. Eso le tiraron la comida en el piso, eso es horrible.
¿Los malos tratos desde cuánto tiempo los venían? ¿Desde que usted se entregó a las autoridades migratorias en Estados Unidos? ¿12 días aproximadamente? No, nada, me tuvieron 5 días en San Diego y 2 días acá en Texas, porque nos dejaron entrar al avión colombiano y mandaron el avión para Texas y ahí nos dejaron 2 días. Bien, pero nos robaron toda la ropa. Ustedes tenían el viaje programado hace aproximadamente 2 días. ¿Qué les dijeron cuando suspendieron esos primeros vuelos? No, nada, solo dejaron el avión, lo pasaron en una base militar de allá de Estados Unidos, lo dejaron ahí. Esperamos 2 días ahí, nos trataron bien porque por primera vez nos bañamos después de 5 días y nos dieron ropa, pero nos robaron la ropa de nosotros. Le mencionaba. Todo nos lo robaron. Le comentaba yo a usted hace un momento que el presidente Donald Trump se refería a ustedes como unos criminales. ¿Usted cometió algún delito o hizo algo indebido en los Estados Unidos? ¿Qué hace? De pronto el único delito que cometí fue que entramos indebidamente porque uno busca un mejor futuro para el hijo de uno. ¿Con quién estaba justamente? ¿Con su hijo? ¿Quién más? En un hijo. ¿Menor de edad o mayor de edad? Menor de edad y lo tenían preso, o tenían con esposa y... ¿Cuántos años tiene su hijo? 17. 17 años, ya escuchan ustedes. Excelente, ¿para qué? No me quedo de Colombia y no me quiero ir de Colombia. ¿De dónde son ustedes? Esa es la pregunta. ¿De dónde son ustedes? ¿De dónde son oriundos? De Barranquilla. Si te cayó el sueño americano, ¿cómo te sientes? Porque todo el mundo va. No, eso no es el sueño americano, esa es la pesadilla americana. Porque hay que pasar a México. Tras eso están los coyotes, entonces una cantidad de cosas que hay que pasar que es un peligro y no se lo deseo a nadie. ¿Cuánta plata pagó usted para llegar a los Estados Unidos? ¿Cuánta plata pagó para llegar a los Estados Unidos? Un tiempo sentí miedo porque cuando uno cruza México, el mexicano es como el extranjero es como si fuera una mina de oro. Ya lo cogen, lo secuestran y ¿qué nos hacen ahí? ¿Cuánta plata pagó por usted para llegar a los Estados Unidos, a esos coyotes justamente? No, eso sí no lo puedo decir. Bueno, ya escuchan ustedes las declaraciones de Carlos, uno de estos extranjeros que llegó desde los Estados Unidos y que, como ustedes escucharon, pasó por el que llaman el hueco. Vamos a entrevistar a otra mujer que está hablando aquí, Néstor. Sí, entramos al baño normal. ¿Y en el anterior? En el anterior sí, pero en posados, ¿cómo se va a bajar uno su ropa, esto? ¿Hay denuncias de que les robaron las pertenencias, la ropa? ¿Qué sí, yo ingresé el lunes a Texas y nos entraron, nos dieron onces, nos hicieron bañar y después nos devolvieron porque supuestamente nos daban la ropa con la que nosotros ingresamos del otro lugar. Desafortunadamente no era un baño, sino era para botarnos todas nuestras pertenencias. Simplemente nos dejaron esto. Esto fue lo único que nos dejaron que podíamos tener de valor, nada más. Dice el gobierno de los Estados Unidos que los aviones vienen llenos de criminales, de delincuentes, de capos, de violadores. ¿Es usted alguno de ese tipo de personas? ¿Cometió algún delito? No, que yo estuve en el momento que yo ingresé a los Estados Unidos, yo entré como inmigrante y yo en ningún momento salí de ahí, de esos albergues. A mí me tuvieron en 3 albergues. ¿Cómo llegó usted a los Estados Unidos? ¿En avión, por el hueco, como se dice coloquialmente? ¿Cuánta plata pagó? No sé cuánta plata pagaron. Pero usted puntualmente, ¿cuánta plata se gastó para llegar a los Estados Unidos? Un promedio de 15 millones, yo creo. ¿Con quién iba usted? Con mis nietas. ¿De cuántos años? De 9 y de 11. ¿Y por dónde llegó? Por Tijuana. Son las declaraciones, Néstor, de una mujer. Ya ha escuchado usted que iba con sus 2 pequeñas Felipe, hijas de 9 y 12 años. Testimonios, está haciendo un gran trabajo, Felipe, felicitaciones. Siga, porque estos testimonios son el motivo de la batalla política de esta semana en Colombia. Adelante. Maltrato palabras porque preferí mejor quedarme calladito y en una esquina. ¿Qué les hicieron? No, nada más el trato que estábamos en la celda y nos tiraban la comida en el piso. Eso para mí es indignante, eso es horrible. Usted dice que le daban comida vencida. ¿Qué clase de comida le daban, don Carlos? Daban un arroz viejo ahí dentro metido en un taco, no sé, y la comida nos cayó mal, dolor de estómago. ¿Les daban de pronto alguna medicina para justamente esa enfermedad? No. Ese trato. Nada, ningún medicamento. ¿Cómo fue ese trato? ¿Cómo llegó?
¿Cómo? Bien, gracias a Dios. Usted acaba de mencionar... La pesadilla americana, decía don Carlos Néstor, en este momento está repitiendo su historia, que llegó pues a los Estados Unidos a través, como se dice coloquialmente, del hueco. Escuchemos más de lo que dice acá don Carlos sobre su pesadilla americana. Desde San Diego en el bus, desde que salimos de San Diego hasta el avión Hércules de ellos. Iba esposado, veníamos como, venía apretado, papi, me duele, me lloraba, y yo le dije, papá. ¿Usted para qué se fue a los Estados Unidos? ¿Cuál era su sueño? El sueño de todo, salir adelante como todo mundo. ¿Usted tenía familia en los Estados Unidos? ¿Tiene familia en los Estados Unidos? Es ahora William en la mesa. Bueno, ya escuchó usted a don Carlos Néstor y al testimonio de la otra mujer que llevaba a sus dos pequeñas hijas de 9 y 11 años menores de edad que tuvieron que vivir este viacrucis para llegar a los Estados Unidos. Ese fue el primer grupo de migrantes que pasaron aquí, Néstor, por las salidas internacionales, puerta 5 del aeropuerto El Dorado de Bogotá. Felipe, gracias. Estos testimonios, Felipe, que acabamos de escuchar son muy, muy dicientes. Y entonces usted, Felipe, termina preguntándose, sí, ¿esta gente paga fortunas a esos coyotes por pasar la frontera con Estados Unidos? Primera conclusión, primer común denominador. Estos señores pagan fortunas y entraron ilegalmente a los Estados Unidos, ¿cierto? Lo cual constituye un delito, ¿no? Para ellos, claro que... Para los Estados Unidos es un delito. Sí, Felipe, no todos, pues porque apenas escuchamos 2 o 3 personas en estos testimonios, de ahí en adelante, esa frase de Trump de ayer, de que aquí hay criminales, asesinos, matones, lo peor de América Latina, que son traficantes de drogas, yo me imagino que algunos los hay, se lo repito, padre, pero no todos. Sin duda. Delito, delito, y lo es para ellos, entrar ilegalmente a los Estados Unidos. Ahora, Felipe, es gente que paga mucha plata. Pregúntese usted de esta señora que llevó a sus nietos, dijo, de 9 y 11 años. No, o sea, nietas de 9 y 11 uno cómo años, se imagínese. mete por el hueco con niños. Pues tiene que estar muy desesperado, por supuesto, en Colombia. Pues tiene que estar muy desesperado, ¿no? Y la promesa de Estados Unidos, para aclarárselo a la parlamentaria María Fernanda Carrascal, la gente que va a Estados Unidos no es buscando Disney, ¿no? Que es la frivolidad que ella dijo, que esta era la defensa de Disney. Ese es un país que va un poquito más allá de Disney, y estos testimonios deberían hacer recapacitar de la cantidad de colombianos, Felipe, que se echan el carretazo. Usted acaba de escuchar lo del asilo. Llego a Estados Unidos y pido asilo. ¿Usted se dio cuenta del testimonio de Alexander? Sí. Que es el mismo modus operandi, Héctor, que utilizaban lamentablemente muchos colombianos llegando a Londres. Sí, y por eso nos quitaron la visa. Por eso nos quitaron la exención de la visa. Por eso nos quitaron, pues claro, pero me parece que usted puede estos decir testimonios magníficos, Néstor, muy solidarios en este momento, tratan varias cosas con todos estos colombianos, pero estamos hablando también de lo mañosos, para ser sincero, Héctor, que somos los colombianos, ¿no? Yo creo que esa es una primera conclusión, por supuesto. Forzamos la puerta. Claro, esa es una primera conclusión. Estoy totalmente de acuerdo con usted, Néstor, porque evidentemente hay unas personas que están violando la ley, están intentando ingresar a un territorio extranjero sin permiso y quedarse ahí, inventando excusas, justificaciones, etcétera. Eso, pues digamos, de otra parte también refleja pues un poco la situación social en Colombia, digamos, y las dificultades de conseguir empleo, de resolver la situación económica que lleva a la gente a este tipo de cosas. Este señor Alexander dijo, trabajaba en el metro de Medellín, se ganaba 1,000 y pico de dólares mensuales, es decir... Claro, que con lo cual puede vivir dignamente seguramente en Medellín. Entonces sí, hay muchas cosas ahí, pero yo creo que me parece que esto da un veredicto, si se quisiera ver de esa manera, en relación con la disputa política que se planteó desde el domingo, que le da la razón, a mi modo de ver, a ambas partes. Por una parte, o por lo menos parcialmente a ambas partes, por una parte al presidente Trump, de que efectivamente hay unos inmigrantes que están llegando a los Estados Unidos violando la ley, pero claro,
es solo parcial porque él habló de capos, de asesinos, etcétera, y pues aquí aparentemente son personas que fueron detenidas cuando intentaban ingresar y no cometieron delitos en los Estados Unidos. Entonces esa calificación de criminales parece ser absolutamente exagerada. Parece ser absolutamente mentirosa o exagerada, claro, y que hay que amarrarlos porque si no se van a levantar a matar al piloto y tal, pues eso no parece pasar. Le da también razón, a mí me parece parcialmente al presidente Petro, porque evidentemente pues había que reclamar que el trato a los migrantes, así fueran ilegales, pues fuera un trato digno. Puede ser, como ya lo dijimos largamente ayer, que él se haya equivocado en el método y le haya permitido al presidente Trump amenazarnos de la manera que lo hizo, pero evidentemente estos ciudadanos colombianos estuvieron mejor tratados ahora que si los hubieran mandado aquí el sábado. Le hago una precisión. Los testimonios, todos los que acabamos de escuchar, Felipe, usted los oyó con calma. Sí. Estos testimonios fueron personas apresadas, detenidas en Estados Unidos cuando el presidente se llamaba Joe Biden. Claro, Joe Biden. Y yo creo que... Es decir, no es que Trump esté haciendo nada diferente a lo que han hecho los anteriores presidentes, Felipe, desafortunadamente. Y los han tratado como tratan también durante el gobierno Biden, demócrata. Pero durante además, el gobierno Obama, demócrata. Porque el presidente Petro... Pero eso no quiere decir que no haya que reclamar, Néstor. Yo creo que es una equivocación desde nuestra parte ponernos en la disputa de si se trata de Biden o de Trump, porque se trata del trato que un Estado extranjero le da a ciudadanos colombianos. Trump es ahorita el presidente. Explíqueme una cosa. ¿Por qué nos dimos cuenta de esto que lleva pasando siglos? ¿Por qué nos dimos cuenta desde el fin de semana? Pero afortunadamente nos dimos cuenta. Pero perfecto. Por la razón que fuera, maravilloso que nos hayamos dado cuenta. A mí, francamente, yo lamento no haberme dado cuenta antes para no haberlo dicho antes. Pero sí le demuestra yo no sabía que a los ciudadanos deportados los traían de la manera como los traen. Que hay alguito de manipulación política, Héctor. Por supuesto. También, claro, por supuesto, y justificada y bien. Eso no tiene nada de malo, las justificaciones políticas son legítimas. Por pelear con Trump, que es el nuevo gran enemigo del presidente Petro, entonces estamos utilizando a unas personas ilegales. El señor también dijo que en Estados Unidos... Pero se beneficiaron, se terminaron beneficiando, lo cual está bien, digamos. La pelea fue positiva. ¿Por qué no protestamos? ¿Usted cree que nadie se había dado cuenta en Colombia de esto? ¿Nadie se le ocurrió protestar durante Biden? Deberían haberse dado. Yo, por ejemplo, echo de menos que la Defensoría del Pueblo, que alguien no hubiera dicho, oiga, ¿cómo traen a los inmigrantes de esta manera? Es que usted mira las declaraciones internacionales, por ejemplo, de Naciones Unidas y de varias personas ayer, y pues todos al unísono dicen, no, pues los migrantes merecen, por supuesto, un trato digno. Debieron aprovechar la amistad con el señor Francisco Palmieri, que era muy cercano al gobierno del presidente Petro, para decírselo, y no se lo dijeron. No han pronunciado una sola palabra, Héctor, del trato indigno que le dan a colombianos que se van incluso de manera legal a México. Pero además el trato indigno empieza desde antes de Estados Unidos. La foto y la sonrisa con López Obrador, con Claudia Sheinbaum, a pesar del trato de criminales que dan en México, tan blanditos con México y tan bravucones con Estados Unidos. Sobre el drama de las personas que se van, nadie se va porque quiere. Yo siempre he dicho eso, sino porque siente la necesidad de buscar un destino mejor, y sobre eso se han escrito libros, se han hecho películas desde hace décadas. Y creo que de la noche a la mañana, a las 3 de la mañana, para ser más exactos, el presidente genera una crisis diplomática con este tema en el centro, cuando el año pasado, yo creo que eso no se nos puede olvidar, deportaron a más de 14,000 colombianos de Estados Unidos que llegaron en estos mismos vuelos y no se habían dado cuenta. Entonces, a mí sí me parece que es una instrumentalización política de este hecho, que ellos, por supuesto, quieren sacarle provecho, y ahora van a tratar de mostrar una diferencia con estas cerca de 200 personas, cuando con los 14,000 del año pasado, solamente hablando del año pasado, no lo hicieron. Pero adicionalmente, las consecuencias que esto iba a tener tratándolo de esta manera y no por una negociación, buscando la defensa de los derechos humanos de las personas que van a ser deportadas, etcétera, por las vías diplomáticas, lo que iba a generar era una crisis mucho mayor para la gente aquí, que entre otras cosas se van
de Colombia y buscan el sueño americano, es porque no están de acuerdo con lo que está pasando aquí y porque no tienen ilusiones con el gobierno del cambio y porque no tienen ilusiones con el gobierno actual. Pero los colombianos han emigrado siempre, es que eso es lo que estoy diciendo. Años. Hay películas que además eso tampoco retratan los tratos, hay que mirar las cifras. ¿Cuántos colombianos han emigrado en este gobierno y cuántos en gobiernos anteriores? Es que sí hubo un aumento el año pasado muy significativo de personas que se fueron de Colombia, pero de lo que estoy hablando es además de que esa indignidad de alguna manera también empieza antes de la frontera de Estados Unidos. En el mismo hueco y en la misma travesía hay violaciones de derechos humanos, hay violaciones a mujeres, no, eso no es el paraíso. Eso no es María nuevo. Consuelo, a quienes están en este momento, Felipe, con la bandera de la dignidad, ¿y quién no? ¿Hay alguien que quiera la indignidad? No, ese tema debería estar superado. Pero les sugiero que, como se nos ocurrió una repentina manera de querer defender, repentina, ¿no? Nadie había dicho nada durante décadas que esto había pasado. Se le ocurrió al presidente Petro a las 3 de la mañana y surgieron una cantidad de personas indignadas por la indignidad de los presos. Les sugiero, Felipe, después de escuchar a este señor Alexander, que me parece un gran testimonio, piensen también en la indignidad de los presos colombianos. Es decir, porque estamos hablando como si aquí tratáramos a los presos colombianos. No, yo le digo, eso lo dijo, ¿te acuerdas cuando Fede dijo esto, que es una cárcel, como una cárcel en Colombia? O sea, vamos al resort de la Picota entonces. Entonces estamos, Felipe, a 3 doritos de que en Estados Unidos nos digan, a ver, ¿y ustedes Néstor, cómo tienen a los presos colombianos allá en Colombia? Mar-a-Lago y La Modelo de Bogotá. Nosotros pidiendo Néstor, dignidad si hay un cambio, para los presos colombianos en Estados Unidos. Si hay un cambio, Néstor, una miradita, que tener... solo sugiero también a los que se encuentran aquí más cerquita. Señor Luis Ernesto. Néstor, si hay un cambio desde que llegó Donald Trump al poder en el tema migratorio. No en los procedimientos, no en los lugares de reclusión, no en la comida que les dan. El cambio de fondo es el despliegue mediático que le quiere dar Donald Trump a las deportaciones. Y por eso es que empezaron a reaccionar el presidente Petro y los que estaban indignados repentinamente, porque hubo un gran despliegue mediático, que es lo que quiere hacer Donald Trump. Porque las cifras lo que indican es que en el gobierno de Joe Biden se deportaron más personas, no solo a Colombia, sino en general, que en el gobierno de Donald Trump, que hacía, en el primer gobierno, me refiero entre 2016 y 2020, que hacía grandes anuncios sobre deportaciones, que hacía gran despliegue mediático, pero que las cifras no soportaban esa política migratoria. Y Néstor, algo que hay que decir con toda claridad, el presidente Donald Trump no solo quiere dar un gran despliegue mediático de esas deportaciones, sino que quiere convertir a los migrantes en lo que no son, en delincuentes. Ayer lo decía y hacía una similitud con una película del secuestro de un vuelo que es Con Air. Él decía, mire, usted se imagina, esto es como si fuera Con Air, imagínese 300 delincuentes, narcotraficantes, proxenetas, o sea, lo peor de la calaña social supuestamente eran los que venían en ese vuelo. Entonces por eso es que había que tratarlos mal y esposarlos. Pero la realidad es que el abuelo de Donald Trump entró a Estados Unidos igual que Alexander. El papá de Marco Rubio entró a Estados Unidos igual que Alexander, que es nuestro ingeniero mecatrónico, que se fue a buscar un mejor destino en los Estados Unidos, como lo hicieron el abuelo de Trump, el papá de Marco Rubio, y decenas de miles de personas que han hecho a Estados Unidos lo que es hoy una nación grande, justamente por esa enorme diversidad de migrantes trabajadores. Bueno, evidentemente con Trump se va a poner la cosa pesadísima, y Trump convirtió este tema en una bandera. Por eso es que Colombia le responde al señor Donald Trump. Pero lecciones aprendidas, 8 de la mañana, 52 minutos. Don Aurelio. Las cifras de los inmigrantes colombianos que han llegado de manera irregular a los Estados Unidos sí han crecido enormemente en los últimos años. Mire, en el año fiscal, acuérdense que ellos hablan de años fiscales, en 2021 los colombianos que tuvieron encuentros fronterizos irregulares fueron 6.200. En el año 2022 fueron 125.200. En los primeros 8 meses del año 2023, 126.200. Y el 2024 es una cifra parecida. Luego, aquí los problemas hay que corregirlos donde se causan y no donde se manifiestan. Tiene razón María Consuelo cuando dice, aquí lo primero que tiene que hacer el gobierno de Colombia es pensar
¿Por qué en las encuestas la mitad de los colombianos dicen, no, es que la mitad de los colombianos preguntan, ¿usted quiere irse de Colombia? El 48% contesta, yo me quiero ir del país. Entonces tenemos que mirar qué es lo que está pasando en Colombia. Aquí una vez alguien me dijo, no, Aurelio, esas cifras son iguales a toda la vida, No, eso ha crecido y ha decrecido de manera exponencial. ¿Sabe qué otra cosa? No peleemos con los números. Aurelio, ¿sabe qué otra cosa ha crecido? Con los números, Néstor, estas son las cifras. La cifra que es muy difícil de medir porque no depende de Colombia, salen los colombianos a Londres o a Estados Unidos, llegan allá y piden asilo. Y dice, yo me llamo Aurelio Suárez y vengo a pedir asilo. Y le pregunta a María Consuelo a la gente, ¿y usted con qué argumento pide asilo? ¿Quién lo persigue? Es una burla. Sí, claro. Es una burla al asilo. Arman todo un documento, todos unos casos. Y no se puede tampoco exaltar cometer delito y hacerlo indebido. Tiene que haber una cultura de la legalidad, no del atajo. Alexander y muchos que conozco, Felipe, están saliendo de Colombia y dicen, pido asilo. Y cuando uno les pregunta, ¿y por qué piden asilo? Abren los ojos y dicen, pues porque la situación en Colombia es insostenible. Y porque todo el mundo lo hace. Esa no es razón, ni que todo el mundo lo hace, ni que la situación de Colombia es insostenible. No son razones y entonces los cogen, les niegan el asilo y estamos... También hay, Néstor, hay que, en las que estamos. Buscar la manera de que esa ilusión con la que se van también sea más realista, porque yo creo que en el fondo se trata de eso, del gran sueño, de que lo van a conseguir todo, y no es así. No es así, te das cuenta, miren las historias que acabamos de escuchar. Es que yo estoy pensando en la niña de 9 años y de 11 años que atraviesan el lugar, o sea, con la abuelita, con la abuelita, lo que acaba de contar la abuela. Yo creo que también, infortunadamente, esto tiene que servir para que se acabe ese sueño, es que esa ilusión. Ahí la insensata es la abuelita. Por supuesto. No, pues sin claro, duda. Las pobres niñas, ¿qué culpa tienen? Una abuelita, los niños, que coge un par de niñas menores y las pasa por el Darién, es que como estamos, Felipe, acostumbrados a instrumentalizar a los niños, que aquí los metemos en todo, pues nos vamos a pasar el hueco y nos vamos a Estados Unidos, y sin importar, por eso es la cifra tan impresionante, Néstor, entre los 110 colombianos, 26 niños acaban de aterrizar. Mire las cifras del Departamento de Aduanas de los Estados Unidos de cómo ha venido creciendo de una forma exponencial el número de colombianos deportados desde Estados Unidos. Eso muestra que también está aumentando exponencialmente el número de colombianos que intentan ingresar o ingresan de forma irregular a ese país. En 2022 fueron deportados 3.753 colombianos de Estados Unidos. En 2023 fueron 9.866 colombianos deportados. Y en 2024 la cifra se dispara a 14.268. Algo está pasando. Estás escuchando Blue Radio. El gobierno nacional parece empecinado en tomar pequeñas venganzas. Le quitó plata a Medellín, le está quitando plata a Bogotá para el metro y para Transmilenio, y al Consejo Nacional Electoral le quitó la mitad de su presupuesto, cerca de 600.000 millones de pesos. En un año en el que estamos preparando las elecciones para el 2026, alertan los magistrados del Consejo Electoral de esos riesgos. Responde el presidente Petro diciendo que los que organizan las elecciones están en la registraduría y no en el Consejo Electoral. Hay recorte, les digo, para la Troncal de las Américas, en Medellín, para el Regiotram de Cundinamarca, para el Metro de la 80, para el Túnel del Toyo, para el Ministerio de Defensa, que es una gran paradoja en medio de la crisis de orden público en el Catatumbo, para la Agencia Nacional de Infraestructura y más recorte para la salud en Colombia. Este jueves será el día del paro de 5 minutos en el sector de la salud. Está citando la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, la Organización Pacientes Colombia y la Mesa de Usuarios de Salud para que todo el personal suspenda durante 5 minutos las actividades el próximo jueves y así protestar por la crisis humanitaria que padece el sistema de salud. Son médicos, enfermeras, administrativos que ya le pusieron nombre a la crisis
crisis humanitaria en el sistema de salud. Es que se cansaron de las cartas, las reuniones, los pedidos al gobierno y hasta las marchas en la calle, y el sistema de salud sigue en cuidados intensivos. Por eso ahora están convocando a esta nueva manera de protestar: 5 minutos sin ninguna atención de salud para exigir los pagos de las deudas atrasadas y la financiación de un sistema de salud. Una movilización que está citada entre las 7 y las 7:05 de la noche para médicos, enfermeras, cuidadores e incluso para los pacientes, a los que también se les pide participar en esa pausa en la que ya no se... Dos noticias en realidad. Primero volvemos a Catama, al aeropuerto en Bogotá, en donde Migración Colombia está entregando el dato del prontuario de los colombianos y no encontraron delitos cometidos. No hay deudas de ninguno de estos migrantes con la justicia colombiana. Felipe García. Hola Néstor, sí señor, como usted mencionaba, ya las autoridades colombianas realizaron una exhaustiva verificación de las condiciones migratorias y judiciales de todo este grupo de deportados colombianos, asegurando que ninguno de ellos tiene antecedentes penales ni órdenes de captura pendientes. Además confirmaron que dentro de estos vuelos, por supuesto, venían niños. Don José, buenos días, bienvenido a Mañanas Blue, cuéntenos su historia, ¿de dónde viene? ¿Cuántos días estuvo allá? Estuvimos encerrados más o menos unos 7 días, no había ninguna persona que tuviera antecedentes criminales, nada de eso. Había señoras de tercera edad, había niños, había familias. Eso es una mentira, pero pues eso es lo que querían vender para justificar que no tuvieron el debido proceso con nosotros, pero eso no. Justamente el presidente Donald Trump lo llamó a ustedes delincuentes, e incluso cosas peores se referían sobre ustedes. ¿Qué decir sobre esto? Realmente, lo que vuelvo y repito, es más fácil culpar a la persona que no se puede defender, al migrante que no tiene derechos, que culpar al fentanilo, al su consumo de drogas, todos los arreglos todos los beneficios que tiene el gobierno, bueno, que les da a sus ciudadanos. Es más fácil justificar al que solamente busca trabajar. Néstor, lo escucha hasta ahora, don José. Don José, buenos días, ¿cómo va?